al término de este taller. Para nosotros su opinión es muy importante, no les tomará más de un minuto, además la encuesta siempre es anónima. Por último, informarles que esta sesión, al igual que las anteriores, va a ser grabada para que otros compañeros también puedan aprovechar este conocimiento. Y por último, que en un plazo de 24 a 48 horas vamos a enviarles el material de esta sesión. Así que, sin más nada que decir, adelante Palmira, muchas gracias. Buenas tardes, Máximo, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a cargar la presentación. Espero que no vaya muy lenta la computadora con el clima que tenemos. Vale, entonces la idea es, voy a iniciar, mientras lo voy explicando, voy a iniciar revisando los aspectos clave del taller anterior, así nos ponemos con la mente en este tema de informes. Revisamos también conceptos, nos ponemos en la misma frecuencia y luego voy a profundizar en algunos que nos han solicitado a través del cuestionario y en otros que los participantes pues, nos puedan indicar a través de sus preguntas, que como dices, pues de viva voz, marcando la mano, que siempre es más interactivo, o a través del chat. Entonces, habíamos planteado en el webinar anterior ver tres grandes bloques, lo que es la introducción sobre comunicación escrita y específicamente sobre informes, después características de un buen informe y por último cómo elaborar un buen informe que tenía 4 fases. Y habíamos comenzado también por los objetivos, el alcance y comentando la influencia cultural. Hoy, salvo 3 slides que tengo que nos recuerdan el marco general, nos vamos a centrar en esas 4 fases de cómo elaborar un informe. Repito, revisando algunos conceptos que ya vimos y profundizando en otros. De las numerosas solicitudes que hemos recibido a través de la evaluación, hay muchas, no las puse todas, que dicen, bueno, pues hacer una segunda parte y decían redacción de informes. Claro, se refieren fundamentalmente, entiendo, a técnicas de redacción, lo cual es complicado cubrir porque entramos en aspectos de lingüística, ¿verdad? En un webinar o un taller de este tipo, pero sí que vamos a revisar algunos y queda siempre abierto a si quieren unos talleres de redacción práctica. Entonces, aquí, ¿qué nos piden? Por ejemplo, una persona pedía estadísticas. Entiendo que es la incorporación de estadísticas, de datos estadísticos, bien en tablas o bien en gráficos. Después también pedían formatos, templates, ¿no? Bueno, profundizar en el tema de la ética, en la redacción de informes. Preguntan también por el manual de estilo o libros de estilo. Y luego también había unas propuestas específicas sobre proyectos y redacción y también de boletín de ensayos de investigación, que sale de lo que queríamos cubrir, que afecta a la mayoría de los participantes, pero que quedamos abiertos a través de preguntas y a través del correo, o sea, preguntas hoy y a través del correo. Entonces, los objetivos son los mismos que del anterior. Compartir aspectos clave de buenas prácticas en la elaboración de informes técnicos desde la etapa de inicio hasta su revisión final para mejorar nuestras habilidades y, como les decía, recapitularemos brevemente algunos aspectos relevantes del webinar, bueno, en este caso fue un taller anterior y profundizaremos en otros específicos. Únicamente les voy a poner unas diapositivas de inicio recapitulando la importancia de esta parte, que como digo, nos permite poner en nuestro pensamiento en modo taller y aparte el ponernos todos en frecuencia. 2 aspectos que siempre destaco en la comunicación escrita, siempre en la comunicación, mucho más en la escrita. Por un lado, cuando elaboramos un informe, cuando elaboramos un documento, lo que queremos es comunicar. Y ahí tenemos que ver con qué eficacia, con qué eficiencia en definitiva, con qué efectividad comunicamos, porque eso tiene un objetivo y cumple una función. Pero no olvidar tampoco que un documento está transmitiendo nuestra imagen y, por tanto, fortalece o debilita nuestra reputación y la reputación va unida a la credibilidad. ¿Vale? Es mucho más que credibilidad, pero la credibilidad
es un elemento básico de la reputación. Y esto, además, de alguna manera se agrava la magnitud o se engrandece la magnitud cuando estamos elaborando un documento en el ámbito profesional, porque ahí también estamos vinculando la reputación para fortalecerla o para debilitarla de nuestra institución. A diferencia de la comunicación verbal, que puede perdurar si grabamos, por ejemplo, como es este taller, pero ya habría que escucharlo. Un documento siempre es visible, ¿verdad? A primeras. Por tanto, además, eso, lo bien o lo mal que lo podamos hacer, perdura en el tiempo y se distribuye muy fácilmente. También insistir en este concepto de acuerdo, todos tenemos habilidades diferentes, afortunadamente tenemos habilidades muy variadas, a unos nos da mejor una cosa, a otros se les da mejor otra, y eso es lo bonito también, ¿no? de la gestión y de la vida, que nos complementamos, pero todos como profesionales, aquí no hay disculpa, tenemos que como mínimo dominar un nivel aceptable de comunicación. Y eso se desarrolla teniendo interés y comienza con una actitud positiva, ¿no? Yo puedo, todos podemos. Entonces, no, a mí no se me da bien. Viene la actitud positiva, viene el interés, viene mucha lectura, no cabe duda de que la lectura, a través de la lectura fortalecemos nuestras capacidades de comunicación, viene a través del estudio específico, esto cómo es, etcétera. Y viene a través de consultas muy puntuales de diccionario, ahora les diré, ¿no? Y les decía la otra vez que esto forma parte de un proceso de mejora continua. Bueno, disculpen si están escuchando el pin pin, porque me están entrando y no sé cómo quitarlo, los avisos de conexión. Entonces, profundizando esto, y esto sí que lo comentamos más de pasada, pero hoy se lo pongo de manera más específica. Tenemos 3 herramientas clave cuando elaboramos, nos vamos a centrar ya en informes, ¿no? Pero sería cualquier tipo de documento escrito. Lo primero es tener a mano, tener acceso, tenerlas identificadas, es el primer paso, las bases de datos y fuentes especializadas sobre la materia de tipo técnico de la que estamos escribiendo, ¿no? Si estoy haciendo un informe de actividad, pues tener acceso a los indicadores de monitoreo. Si estoy haciendo un informe sobre la innovación en Paraguay, pues tener acceso a las fuentes especializadas y bases de datos que nos puedan proporcionar datos e información sobre innovación. ¿Vale? O sea, por un lado está la parte técnica. Por otra parte, que eso cuando nos ponemos a escribir un informe ya tiene que estar bajada, ¿no? Esa información, pero en muchos casos tenemos que consultar de nuevo. Por otro lado, una herramienta muy importante es, todas son complementarias, si se dan cuenta, son complementarias. O sea, la primera hace referencia a la parte técnica, la segunda y la tercera hace referencia a la parte ya de redacción, de elaboración. Entonces, la segunda herramienta es libro de estilo. Y recuerden que aquí les decía, primera reflexión, y luego también lo vamos a retomar brevemente. Primera reflexión, nuestra organización, nuestra institución tiene un libro de estilo propio para la redacción. El libro de estilo puede, o el manual de estilo, como se llame en cada organización, recoge o puede recoger desde la estructura que lleva un documento hasta normas de márgenes, tipo de letra, tamaño, todas estas cosas, y luego cómo se abordan, porque esto, si las leyes se pueden interpretar, para eso están los abogados y por supuesto los tribunales, imagínense lo que se puede interpretar la lengua, ¿no? El uso de la lengua. Sí que hay una gramática, hay un diccionario, pero luego hay una cierta flexibilidad y eso da lugar a interpretación, a cómo cada organización lo quiere abordar. Entonces, si la institución para la que estamos trabajando, la organización, tiene libro de estilo, manual de estilo, es el que tenemos que tomar. Si no lo tiene o no llega porque es más reducido en alcance, hemos de identificar qué libro de estilo queremos seguir. Y aquí no es andar picaflor. Ah, me gusta para viñetas, para listas, me gusta el libro de estilo de la Unión Europea,
pero para, no sé, por así decirlo, para el uso de abreviaturas me gusta el de Harvard y para, no, o sea, una vez que tomamos uno y lo seguimos consistentemente, ¿de acuerdo? Y la tercera herramienta es el diccionario y webs de referencia para consultas. Ah, pues no sé cómo se escribe la abreviatura número. ¿Lleva punto o no lleva punto? ¿Dónde pongo el punto? ¿Antes del cero? ¿Arriba del volado? ¿O después? Todas esas consultas tenemos el diccionario, los diccionarios y la gramática de la lengua española, pero también es muy fiable y muy útil Fundeo. Fundeo le da la flexibilidad que no tiene el diccionario, porque aun cuando es del BBVA, de la entidad bancaria, pero en colaboración con la Real Academia Española, perdón. Entonces, tiene la flexibilidad, por un lado, la fiabilidad de que tiene el respaldo de la Real Academia, y es una fuente muy seria. Pero por otro lado, la flexibilidad que no tiene un diccionario de la lengua española, ¿no? Porque, bueno, pues Fundeo se posiciona muchísimo, tiene sus pautas, sus directrices, a partir también de consultas específicas de los usuarios. Entonces ahí les dejo los links de ambos. Da igual lo que dominemos la lengua, lo consultamos, ya les decía la vez anterior, que nos van a dar, yo creo, en el programa Mi Pyme Compite, y específicamente a Belén y a mí nos dará, no sé, un premio por usuarios frecuentes, porque consultamos muy frecuentemente. Y voy a poner que, venga, entonces les decía también, ¿por qué es importante esto? Si comunicamos, queremos lograr el objetivo de la comunicación, ¿vale? Y queremos reforzar nuestra reputación. Entonces, un buen informe tiene que cumplir el objetivo que pretende, pero en cuanto lo abrimos, en cuanto tenemos el informe en nuestras manos, sea en formato electrónico o sea en formato físico, nos tiene que predisponer a leerlo. Por cierto, no sé si lo comentaron, es que me sacó el sistema y tuve que volver a salir al inicio. Había una diapositiva inicial de cómo configurar su pantalla, porque a veces dicen que no pueden verme a mí y ver la presentación. Ahí saben que donde los 3 puntitos que tienen arriba despliegan y ahí está galería y configuran cómo ver la pantalla. Bueno, entonces un buen informe predispone a leerlo, facilita la lectura, tiene que fluir. Me habrán escuchado muchas veces esto al hablar de comunicación. Fluye, es como una novela, da gusto. Hay informes que uno los toma y casi no los puede dejar. Y hay otros que dicen, madre mía, lo primero que uno va es cuántas páginas tiene esto porque está siendo una tortura, está poco claro o, bueno, cualquier defecto que tenga. Y ya entonces en ese caso, cuando vamos a mirar las páginas, va muy mal el inicio, ¿de acuerdo? Induce a la acción prevista porque un informe siempre tiene un objetivo que en general conlleva una acción posterior por parte de los destinatarios y crea y refuerza la credibilidad y reputación de la persona y de la institución que representa o de las personas que lo escriben. Quise resaltar esos, podríamos decir muchas más características. Y veíamos, y esto sí que lo añadí nuevo para que quede claro, que un informe tiene 4 fases cuando elaboramos un informe. Y les comentaba, quizás se sorprendan de la última, pero es clave para todos nosotros. Y la primera no es un error que la haya puesto en mayúsculas, todo. Es porque es de suma relevancia. Si la planificación no está bien, si no, cuando diseñamos la estrategia de elaboración no es atinada, todo el informe adolecerá de efecto. Entonces, podrá ser muy atractivo físicamente en cuanto a edición, podrá incluso estar bien escrito. Yo les hablaba de personas que son escritores, que he visto informes maravillosos, atractivos de ellos, pero para nada van atinados al objetivo que se pretendía. Entonces, también sabrán por gestión que decimos siempre, la planificación es el 70% de cualquier acción, ¿no? Pues aquí no es la excepción, por eso lo puse en mayúsculas. Entonces, nos sentamos, pensamos. Planificar es pensar. Planificamos, elaboramos el informe, lo revisamos, y aquí vamos todos pelladísimos de tiempo, pero es muy importante revisar el informe, y luego lo que no se hace casi nunca es evaluar el informe.
Esas 3 primeras fases van antes de la entrega del informe, la evaluación siempre es a posterior, porque nos basamos en el feedback, en la retroalimentación que tengamos del informe. En la planificación que tenemos que decidir sobre 2 grandes cuestiones, y la primera es de muchísimo mayor peso que la segunda. Lo primero que tenemos que decidir es sobre el contenido de ese informe, sobre el enfoque. La segunda es ya sobre la estructura y diseño. Y repito esto que lo vimos detalladamente en el taller anterior, pero es muy importante insistir. Ahí que pensamos, bueno, tengo que hacer un informe, me piden un informe, nos piden un informe como equipo, ¿cuál es el objetivo de este informe? ¿Vale? Cualquier institución, cualquier estamento jerárquicamente superior, nos piden un informe. Lo primero es, ¿para qué es ese informe? ¿Qué uso le van a dar? ¿Por qué necesitan el informe? ¿A quién va dirigido? Y aquí decíamos, tenemos que saber si un informe que nos piden es para distribuir a otras instituciones o es para uso interno, cuáles son los destinatarios primarios o es simplemente para el jefe o la jefe, pero también los indirectos. Y aquí, y el riesgo que hay, o la probabilidad que hay, de que ese informe nos dicen es de uso interno, pero luego acabe digamos, en otras instituciones u otras organizaciones. Entonces, vale, ¿a dónde va el informe? ¿Qué objetivo tiene? ¿Qué saben del tema? El grado de conocimiento sobre el tema va a determinar el alcance de scope que yo le dé a ese informe. Y el registro que utilice y también el grado de profundidad. ¿Cuál es su posicionamiento o posible sesgo? Si nos piden un informe, ya que saqué el tema de innovación, sobre innovación, y resulta que es para generar un posicionamiento institucional, pero a quien va dirigido tiene un sesgo negativo o al contrario, o positivo respecto a la temática, eso también me va a determinar el argumento que tengo que utilizar a la hora de escribir el informe. Todo esto que les estoy explicando no es que me lo inventé yo, o sea, es parte de un framework que utilizamos en comunicación. Y por último, y esto bueno, ¿qué destino le pueden dar al informe? Que lo comenté, y esta se la añadí nueva respecto al anterior, porque se lo comenté de palabra. ¿Quiénes somos como autores? ¿Qué posicionamiento tenemos? Nos piden, ya que estoy con el tema de innovación, nos piden posicionarnos en innovación. Ya que estamos en el MIC, pues piden un posicionamiento del Ministerio de Industria y Comercio en innovación, pues para abordar una estrategia nacional o para lo que sea. ¿Quiénes somos nosotros como autores? ¿Y qué credibilidad tenemos respecto a la temática? Esto también va a determinar cómo abordemos la redacción del informe, el enfoque, la estructura, el alcance, etcétera. Y la otra parte que les decía, que comenzamos en la fase de planificación, tenemos que decidir sobre la estructura y diseño, cuál es la más apropiada para el objetivo que pretendemos del informe y el contenido previsto, si hay un formato establecido por la organización, y aquí volvemos al tema del manual de estilo, si lo hubiera, pero también hay muchas organizaciones que no tienen manual de estilo, libro de estilo, pero sí tienen formato de informe. O sea, son aspectos complementarios. Un libro de estilo, manual de estilo, puede incluir un formato de informe, pero se puede tener un formato de informe sin el manual de estilo. Y si hay normas de edición y comunicación escrita, que es también lo que vimos. O sea, el libro de estilo, manual de estilo, podría englobar esos 2 segundos puntos o últimos puntos. Entonces, en planificación lo primero es identificar bien el objetivo. Esto aplica a cualquier cosa. Diseñamos un flyer, por ejemplo, bueno, no sé por qué aquí se llama flyer, pero lo que es la convocatoria de algo. ¿Cuál es el objetivo que pretendo? Diseñamos una gacetilla, por ejemplo, un boletín informativo. ¿Qué objetivo pretendemos? Elaboramos una carta, diseñamos una carta. ¿Qué objetivo pretendemos? ¿La carta es para invitar a algo? ¿Es para que me nombren a alguien? Esto es el primer paso antes de escribir cualquier cosa. Hoy estamos en informes, por tanto, aplica informes de manera muy importante. ¿Por qué escribo ahí orientación al cliente? Porque nunca podemos perder de vista o no deberíamos perder de vista en gestión nuestro cliente, nuestro destinatario, nuestro receptor, que puede ser
receptor, pero luego no es el usuario final, etcétera. Bueno, ahí podemos debatir muchísimo, pero siempre orientados a quien va a recibir nuestra información. Y nos tenemos que poner en el lugar de ese receptor, receptora, receptores, destinatarios, como clientes, porque escribimos para otros, no escribimos para nosotros mismos. ¿De acuerdo? Entonces, en la estructura, también por revisar antes de meternos de lleno en faena, decíamos, bueno, tenemos que ver en cada caso qué estructura tiene que tener el informe y si tenemos un formato en la organización o no. Aquí puede variar mucho, pero sí o sí, 99% de los informes llevan una portada. No, comentamos, una excepción serían los informes de actividad mensual, si lo hago súper simple en forma de tabla, lo hago en una hoja y media, pues podemos no ponerle portada. O sea, sería un caso, ¿no?, de las pocas excepciones que hay. Lleva una tabla de contenido, también es muy habitual, diría 90% de los casos tienen que tenerla. No llevaría, por ejemplo, una tabla de contenido, un informe de 2 o 3 páginas. ¿Vale? En esos casos sí lo podemos evitar. Lleva el listado de siglas y abreviaturas, ahí ya veremos luego el nombre, el resumen ejecutivo, el cuerpo principal. Y dependiendo de los casos suele finalizar con conclusiones, recomendaciones, anexos si aplican y referencias que no siempre lleva. O sea, la estructura siempre es en función del objetivo para facilitar la comprensión por parte de los destinatarios. Y nada está escrito en piedra. No podemos tener un formato universal para todo tipo de informes, para todo tipo de organizaciones. No, es formato específico para un tipo específico de informes y en función de las organizaciones. Bueno, profundizo en esto porque es una de las consultas que hicieron para esta segunda parte. Si ustedes no tienen un libro de estilo, un manual de estilo en su institución, tienen que seleccionar uno. Hay muchos. Aquí les he puesto un par de ejemplos, o un ejemplo y una alternativa, ¿no? Uno bastante completo es el libro de estilo interinstitucional de la Unión Europea, que en Europa utilizamos, trabajemos o no para la Unión Europea o con la Unión Europea. Solemos utilizar porque es muy completo. Ahí tienen el link, lo van a recibir cuando lo distribuyamos. Ven, la letra es muy pequeña, pero yo les comento. Este libro de estilo es muy, muy amplio, demasiado para lo que van a necesitar, pero tiene un capítulo muy bueno, que es el 5, que es estructura de una publicación. Y ahí le dicen la cubierta, yo la llamé portada, realmente es una cubierta, el anverso de la portada, ahí llaman cubierta y anverso debería ser de la cubierta, pero bueno, reverso de la portada o página de derechos, copyright, principios y finales, divisiones del texto, enumeraciones, referencias, citas, material artístico, cuadros. Como ven, es un buen referente que pueden tener. Como van a recibir el link aquí en esta que tengo en la presentación, ahí le pueden echar un vistazo si les es útil. ¿Qué otro ejemplo podrían tomar? Pero esto hago muchas advertencias sobre ello. Las normas APA, que son de la Asociación de Psicólogos Americana, que utilizamos, diría, ampliamente, la mayoría de las revistas, por ejemplo, científicas, de publicaciones técnicas, por ejemplo, como pueden ser de Naciones Unidas, suelen seguir normas APA. La llamamos así, normas APA. La edición vigente es la 7ª, cambian. Los manuales de estilo cambian, o sea, todo tiene que evolucionar y estas normas no son una excepción. Estamos en la 7ª. Y estas normas incluyen normas para, o directrices para, la estructura de un documento, formato, citas y referencias. Ahora bien, y aquí va mi advertencia, en general es importante analizar la adecuación del libro de estilo o el referente que tomemos, manual o si tomamos las normas APA, analizarlo en función del tipo de documentos que elaboremos. Las normas APA son muy adecuadas para la academia. No lo veo tan adecuado para un informe técnico como podemos elaborar todos en nuestro día a día. Con esto no quiero decir que no las utilicen, pero por ejemplo recordarán del taller anterior que les dije que el margen izquierdo es
en general debe ser más amplio que el derecho. Las normas APA dicen, no, no, aquí todos márgenes iguales, tipo de letra, para que vean cómo han cambiado. Pues, por ejemplo, antes era todos los documentos según normas APA es Times New Roman 12. Ahora ya lo permiten flexible. Dice, se acepta una variedad de fuentes. Por ejemplo, Calibri 11, Arial 11, que es la de las que yo le recomendaba también. Lucinda Sans Unicode 10. O sea, ahí les van poniendo 10 o 11 en función del tipo de letra, ¿no? Porque no, los tamaños no son totalmente equivalentes. Entonces, bueno, es una alternativa que ahí tienen. Aquí lo único que les quería hacer ver en esta diapositiva es cómo varían, y varían muchísimo. Habían cometido, desde mi punto de vista, un error muy grande a la hora de citar en los textos cuando eran hasta 5 autores o hasta 6, y teníamos que poner la primera vez pues los 5. Y ahora ya lo han cambiado, lógicamente, porque era una barbaridad. Uno escribía un párrafo, quería citar, pues no sé, 5 trabajos en un párrafo, y si eran de varios autores, no se entendía el párrafo. O sea, las normas evolucionan. Entonces, decíamos también, ¿hasta qué nivel de desglose ponemos o utilizamos en un informe y específicamente reflejamos en la tabla de contenido? Le recomendaba hasta 3 dígitos en la tabla de contenido, y como mucho, hasta 4 dígitos, lo cual ya es mucho en el interior del informe, porque se hace difícil. 1, 3, 2, 1. Vale, hasta ahí, si es necesario, llegamos y tienen que hacer muchos niveles, ¿verdad? Pero ya no es 1, 3, 2, 1, 5, porque eso ya se hace inmanejable. En cuanto a diseño, pues respetar en todo momento las normas que tenemos a lo interno o del libro de estilo que tomemos como referencia. Y le repito lo que insistí ya mucho también. El 80% del diseño y la edición se trabajan desde el inicio. No escribimos en un texto plano, en un documento sin ningún tipo de edición, y luego se lo damos a alguien que lo trabaje. No, hoy en día no nos podemos permitir eso, porque es un coste, es una ineficiencia, afecta muchísimo a la productividad, ni nos podemos permitir que nosotros mismos lo tengamos que revisar al final y rehacer todo al final. Escribimos desde el inicio. Y insisto en 2 claves que para mí son importantes y les pueden apoyar. Inicien siempre un informe por el formato. O sea, no comiencen en blanco y luego se lo dan a mitad de camino, no. ¿Por qué? Les decía, bueno, porque cuando están dando forma, le están dando el formato al documento, a la estructura, su mente se está centrando en ese documento. Necesitamos, cuando iniciamos un trabajo, necesitamos ponernos mentalmente, centrarnos en él. Y eso toma un tiempo. Toma un tiempo también ordenar las ideas. Pero también hay informes que son complejos, y todos los informes llevan tiempo, ¿no? Entonces, mientras hacemos el formato, también nos animamos a nosotros mismos de que eso empieza a cobrar vida. Entonces, cumple también un factor de motivación. Y luego otra recomendación que les hacía, recuerden que les decía, voy a iniciar revisando aspectos, unos para recordar y otros para profundizar. Y esto considero que es importante. Entonces, iniciar el informe con tiempo suficiente, si podemos, e ir anotando ideas que nos vienen a la mente. Ah, pues tengo que hablar de esto, quiero hablar de esto. Y vamos anotando frases ahí en el archivo que hemos abierto, y luego ya les daremos forma. Pero si pueden empezar un informe con tiempo, eso les facilitará muchísimo el trabajo. Y me preguntaban sobre templates, ¿no? Formatos. Miren, en internet hay muchísimos, simplemente me hice un print. Hay formatos preciosos de informes, ¿no? Pero les hago la siguiente reflexión. Recuerden que un formato tiene que ir diseñado en función del objetivo que pretendamos y de la imagen visual de la organización. Entonces es muchísimo mejor. Y lo que importa es la estructura interna, ¿no? Y eso no piensen que muchos formatos, muchos templates de estos les van a ayudar. Entonces es muchísimo mejor
Esto lo van a recibir, yo se lo pongo ahí, es simplemente 4 páginas web, pero es mucho mejor que lo diseñemos. Aquí no es para que lean, sino un poco el esquema general de cómo puede ser un template interno. Este es un ejemplo de unos formatos que tenemos específicamente para consultores. Recuerden, un formato va para tipos de informes. Y entonces ahí les damos todo el diseño, no se pueden salir de ese diseño, y les vamos pautando con notas en amarillo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en la portada, pues este informe contiene un índice automático, no lo modifique manualmente, dele autoridad, y le vamos guiando así. En el listado que es la 4ª hoja que tienen a la derecha, ahí les ponemos, este es un listado de acrónimos, mantenga el formato, pero asegúrese de que refleja todos los acrónimos y las abreviaturas utilizadas en el texto. Entonces, cuando me piden formatos, realmente yo les diría, si quieren guiarse, pueden ver ejemplos y nos pueden consultar. Con gusto les atendemos consultas. Pero en la medida de lo posible, diseñen el formato siempre que hagan informes repetitivos o repetitivos del mismo tipo, como es este caso, de consultorías de corto plazo, o que la organización pues haga informes periódicos. ¿De acuerdo? Entonces, espera, casi aquí, Máximo, te doy pie por si hubiera alguna consulta de lo que es libros de estilo, manuales de estilo o formatos, porque si no, continúo ya entrando parte a parte del informe. Sí, Palmira, hay un comentario que te lo voy a leer ahora mismo. Comenta Fernando sobre el diccionario de María Moliner, que es también, a la vez que alfabético, un verdadero diccionario y de sinónimos recomendado por el Instituto Cervantes. Así es, he citado, digamos, la base, pero por ejemplo, bueno, María Moliner es un referente. Yo no sé si ahora está 100% online, porque cuando intenté utilizarlo hace tiempo era bajo compra, bajo adquisición, pero es un referente. No cité diccionarios, por ejemplo, de sinónimos, no cité diccionarios conceptuales, importante, importante. No mencioné tampoco diccionarios en términos o sea, cuando escribimos, por ejemplo, en inglés, ¿no? Como sería, por ejemplo, el de Cambridge o sería hay otro que ahora se me empieza, vaya, se me fue ahora el nombre que empieza por W, el Webster, que también utilizamos mucho. Es decir, tomen únicamente esa referencia como es lo básico, pero lo tienen que enriquecer con otros. Si quieren, yo les pongo ahí más referencias, pero muy buena anotación, gracias Fernando, porque María Moliner sí que es un referente, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna otra o continúo? Continuamos. Vale. Bueno, entonces, revisamos, decíamos, en la portada que comentábamos, pues como requisitos mínimos, lleva la identidad visual, importantísimo. Lleva el título del informe y decíamos, tiene que ser relevante, concreto y conciso. Y a lo mejor me dicen, pero en la imagen esa hay 4 líneas. Sí, pues porque heredamos un título de un contrato, ¿vale? Que tampoco es exactamente el título que llevaría el informe. Pero cuanto más concreto, conciso y, por supuesto, relevante para la materia que trata el informe, mejor. Y aquí es muy importante el que sea un título que refleje el contenido. No le digamos análisis, no sé, de percepción o percepción de la innovación o estado de percepción de la innovación en el Paraguay o por las empresas del Paraguay. Y resulta que luego se basa en un par de entrevistas, ¿no? ¿Qué me estás analizando en el informe, no? Entonces, el título de informe, la fecha, recordemos, la importancia de que todos los informes puedan ser trazados en fecha. La fecha como mínimo año, pero deseable es el mes y el año.
Y sobre todo porque, como les decía, hay informes que se referencian en otros informes y ahí el mes es muy importante que lo pudiera tener, ¿no? Si es anterior, es posterior, ahí entramos también en un ámbito a veces de discusiones de quién llegó primero en una autoría, ¿no? Y la página nunca lleva, la portada nunca lleva número de página. Los casos en los que no podría llevar portada ya lo hemos comentado. Tabla de contenido, yo aquí casi no entraría, únicamente recordarles que de ser posible que sea automática, pero que revisen siempre una impresión, porque en ocasiones da esta marca de error marcador no definido. Lo vemos bien en pantalla, pero cuando lo enviamos y otra persona lo imprime, se queda sin la tabla de contenido. O sea, esa es mi... Ahí insistiría bastante. Insistiría también, que creo que lo comentamos, pero profundizaría en ello, incluir el detalle de los anexos, que no ponga únicamente anexos. La tabla de contenido debe reflejar el contenido de un informe. Si un informe tiene 8 anexos, deberíamos poder verlos ya en la tabla de contenido, porque es parte del contenido. Recuerden que un anexo es toda información o contiene información relevante, pero que es complementaria a lo que explicamos en el cuerpo del informe. O sea, que es sí, complementaria, no es que sea secundaria, pero es complementaria. Entonces, insistir en eso. Ponen anexos, página, saldrá página tal. Anexo 1 o 8.1, como lo quieran numerar. Si llegamos a anexos es el número 8, pueden numerar como 8.1 y le ponen el nombre del anexo. 8.2 le ponen el nombre del anexo. Y esto, cuando ustedes toman la tabla de contenido, es lo que muchas personas es lo primero que vemos de un informe y es lo que permite evaluar la coherencia que puede tener en la estructura ese informe. Después, listado de tablas y figuras, no me voy a parar mucho, simplemente para recordarles, pero sí que también aquí profundizar en la insistencia en que si lo hacen de manera automática, por favor, impriman una hoja para asegurar que no hay el error marcador no definido y se quedan sin el número de tabla. Personalmente, yo les decía, puedo llegar a hacer 100 tablas, pero las hago a mano. Y aquí, vale, importante también profundizar en la coherencia en los títulos de las tablas. ¿Vale? Si ponemos título evolución de la población empleada en el periodo 2013-2016 y otra, y eso es para población activa con empleo, y ponemos otra que es, no sé, evolución de la tasa de alfabetización o de educación terciaria en el periodo 2013-2016 o 2014-2016, el que sea, tienen que llevar títulos coherentes, ¿vale? Que redactemos de la misma manera. Insistirles solamente en eso. Profundizar un poco en las siglas y abreviaturas, antes de entrar en todo lo que es nuevo. Primero, son todas las que son y están, o sea, están todas las que son y son todas las que están. Toda abreviatura y toda sigla que utilicemos en el cuerpo del informe tiene que ir reflejada en el listado y por orden alfabético, importantísimo, bien ordenadas por orden alfabético. Varias cosas aquí. Les diferenciaba entre siglas y abreviaturas. Las siglas son, en general, están compuestas por la inicial de un nombre, pero les decía, no siempre, también pueden llevar otras palabras y les ponía el ejemplo de Mercosur. Mercosur no es MCS, toma la MER de mercado, ¿vale? Y las primeras del otro. Esos son siglas. Decíamos que las siglas son acrónimos, por tanto los acrónimos son siglas, son acrónimos cuando se leen y tienen sentido. No leo MCS, leo ONU, eso es un acrónimo, porque lo puedo leer así, no es ONR, ONO, no, yo leo ONU, ¿de acuerdo? Entonces, esos son acrónimos, pero son siglas. Pero las abreviaturas son diferentes. Las abreviaturas se conforman con la primera parte de una palabra.
con todas sus letras. Entonces, lo primero que tienen que cuando preparen el listado es pensar, ¿tengo abreviaturas o no tengo abreviaturas? Entonces, ahí le pone, si tenemos listado de siglas y abreviaturas. Si no tenemos listado de siglas, eso es un tema. Otro tema que no hemos comentado. Bueno, por supuesto, no lleva, las siglas no llevan plural, por tanto en el listado nunca irán con plural, ni llevan punto. ONU no se escribe ONU punto, se escribe sin punto. A diferencia de las abreviaturas que pueden llevar acento y pueden llevar, que llevan acento, sí, si les corresponde, y llevan punto. Entonces, un tema de esto que no hemos profundizado el otro día, que no nos dio tiempo. ¿Qué hacemos con las siglas en inglés? Si utilizamos un término, por ejemplo, si utilizamos OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, lo utilizamos y nuestro informe es en español, lo escribimos OCDE, no OECD, porque eso sería en inglés. ONUDI, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, si escribimos en español, es ONUDI, no es UNIDO. ¿De acuerdo? Pero, sin embargo, hay siglas como pueden ser ISO que no están traducidas al español, que es la Organización Internacional de Normalización, pero no podemos traducir al español las siglas, porque están únicamente en inglés. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Tenemos que incorporar ISO, ¿de acuerdo? En el listado, si ustedes referencian una norma ISO o de ISO IEC, incorporan en el listado ISO y luego le detallan el nombre. Puede ser, aquí depende también el libro de estilo, puede ser que lo pongan en inglés cursiva o mejor ponerlo en español, Organización Internacional de Normalización, y entre paréntesis el nombre en inglés, o decir ISO por sus siglas en inglés, pero hacer referencia al inglés, pero lo tienen que, o sea, lo podrían traducir al español. Eso es en lo que no profundizamos el otro día y les puede ser muy, muy relevante. Sí, bueno, y únicamente insistir en esto de la extensión que deberían de tener las siglas, las páginas que utilizamos para siglas y en general. Aquí se suele jugar un poquito, ajustar el interlineado. No pongan 5 páginas de siglas. Hay organizaciones, les decía, que incluso reducen el tamaño de la letra, cosa que personalmente no me parece muy estético, pero bueno, yo les entiendo, para que quepan una hoja o en hoja y media. Si hay algo, me paras, Máximo. Sí, si no, Palmira, justamente hay un comentario, dice Silvia, comenta ella sobre referencias o aclaraciones en un documento. Algunos trabajos los incluyen al final del documento y otros al pie de página. Al final del documento, dice, tienden a ser muy inconvenientes, pues hay que estar yendo al final del documento y no facilita la lectura. Pero, ¿qué es lo más correcto según las normas? Y así llego a lo que es el cuerpo del informe, que es donde vamos a profundizar más. O sea que te respondo más tarde. Bueno, entonces, porque es muy, muy importante esto que comentas. Glosario, recuerden si es necesario llevar glosario. El resumen ejecutivo, porque aquí hubo varias preguntas que hicieron por email después del taller, por eso vuelvo a ello. Resumen ejecutivo en general lleva todo tipo de informe. Se exceptúan informes de actividad, pequeños informes que son reportes, aunque un resumen ejecutivo también podrían ser 4 líneas, ¿no? Un resumen ejecutivo resume, como su palabra indica, todo el documento. En general lleva. Sintetiza todo el documento, aun cuando lo que haga es decir, esto se detalla en el apartado tal, pero da una idea global de ese apartado también. En informes que utilizamos nosotros habitualmente, estamos hablando de 2 hojas en general, que pueden llegar a 3 y 4 hojas. Hay informes, pero no es lo que en el día a día manejamos. Hay informes
a nivel internacional que cubre, no sé, pues sin competitividad en todos los países del mundo, y un resumen ejecutivo podría ser 7, 10 páginas, porque es realmente un extracto del informe, ¿no? Pero en lo que nosotros manejamos, siempre que podamos, son 2 hojas, como mucho 3, 4 hojas. Sintetiza el documento. Es para aquellas personas que, aquí hay muchas opciones. Antes de leer el informe, quieren tener una idea global del informe. Otros, porque no van a leer el informe, pero tienen que conocer sobre el informe. ¿De acuerdo? O sea, hay múltiples funciones que tiene y destinatarios que tiene el resumen ejecutivo. Pero sobre todo aquí es orientación al cliente. Alguien que no tenga tiempo, no quiera, no pueda leerse todo el informe, ¿cómo en 2 páginas le transmites todo el contenido del informe? ¿De acuerdo? Entonces, algunas claves. Que esta, por ejemplo, es una consulta que nos llegó. No debe de contener información que no esté en el cuerpo del informe. No me puedo inventar nada en el resumen ejecutivo, igual que no me lo puedo inventar en las conclusiones. ¿De acuerdo? O sea, esto es muy importante. Resume el informe. Excepto en casos muy puntuales, el primer párrafo relaciona todo el informe. Este resumen ejecutivo o este documento resume el informe realizado en el marco tal, tal, tal. O sea, en general, en informes de tipo técnico, por ejemplo, consultorías, hace referencia a los datos del informe y tiene que responder qué se hizo, de qué estamos hablando, quién lo hizo, cómo lo hizo, cuándo lo hizo, dónde lo hizo, al final, cuál es el resultado también, por qué y para qué. Y puede ser narrativo o estructurado por apartados. ¿Estructurado qué significa? Objetivo, alcance, actividades, resultados, y va como muy pautado. Eso es indicado para quien no domine mucho las técnicas de redacción. Bueno, y aquí sí que vamos ya en derechos a faena, revisando cosas y profundizando en otras. El cuerpo del informe, decíamos, se desarrolla a partir de la estructura previamente diseñada, establecida, y todo tiene que contribuir al objetivo, evitando lo superfluo. Nunca se pongan a redactar un informe porque tienen que enviar un informe y a ver cómo le relleno 20 páginas. Eso se nota muchísimo y no cumple el objetivo. O sea, esto es el enfoque, por eso escribo planificación en mayúscula. ¿Qué tengo que contar para el objetivo que se pretende, ¿no? Entonces, asegurar siempre la coherencia y la estructura de cada capítulo. En la redacción de apartados, que aquí es un punto que han solicitado, en general vamos de lo global a lo particular. Insistir en que el primer párrafo es relevante porque me marca el tono, todo el contenido del párrafo, o sea, del apartado. Y una cosa que insisto y lo sigo viendo, lo continúo viendo en documentos. Los párrafos no se estructuran porque tienen que tener 5 líneas. Entonces queda muy mal ver un párrafo de 10. Es cierto que la extensión de una frase y la extensión de un párrafo va muy unido al nivel sociocultural de los destinatarios, pero estamos hablando de informes profesionales. Por tanto, nuestros interlocutores tienen un nivel, deberían, medio elevado, ¿no? Entonces, no estructuramos los párrafos porque queden bonitos, todos iguales, por ejemplo, 5 líneas, no, los estructuramos por ideas conceptuales. Entonces, no separemos con un punto y aparte aquello que tiene una continuación. Una técnica que les presento hoy, y a ver si logro explicarse, me resulta muy útil y a las personas a las que ayudo pues les resulta útil. Es como una técnica de chequeo, o sea, la podemos aplicar ya de mano, de manera cuando reflexionamos de, vale, este apartado, ¿cómo lo voy a enfocar? Entonces ya estructuramos mentalmente, ¿qué quiero comentar en este apartado? Vale, lo primero, el estado de situación, bien. Después del estado de situación, ¿qué quiero decir? ¿Qué vamos a hacer? Y después de qué vamos a hacer, ¿qué concluyo ahí o necesito pedir algo? Por ejemplo, pedir alguna acción. Esto lo podemos hacer como reflexión, como parte de la reflexión, o también, porque esto es una debilidad
casi me atrevo a decir, 90%. Es muy, que dirían en Cataluña, abusarat, ¿no? Muy valiente decir eso, porque no se puede generalizar, pero sí es un mal muy común. Entonces, al inicio, les recomiendo que lo hagan como control de calidad. A mí me llega un documento, puede ser una carta, puede ser, no sé, un informe, puede ser un trabajo de alguien de la universidad que me pregunta. Y lo primero, para que esa persona vea cómo fluyen las ideas, porque no es que yo les dé mi opinión, sino apoyar para fortalecer habilidades, les escribo lo que tienen aquí. Posiblemente no vean la letra, pero lo que me importa es que vean algo rojo, yo les guío. Entonces, vamos a poner que estamos haciendo una carta, lo mismo aplica a informes. Y me traen un texto y digo, primeras 2 líneas, ¿qué hacen? Están saludando. Perfecto, claro, lo primero es saludar, ¿verdad? Entonces les pongo introducción / saludo y ellos ya ven que eso es correcto. A partir de ahí viene el mensaje y aplica lo que hemos reflexionado aquí. ¿A quién va dirigido? ¿Cuál es el objetivo que pretendo comunicar? ¿A quién va dirigido? ¿Qué saben del tema? ¿Qué sesgos pueden tener? Etcétera. O sea, ¿qué pretendo realmente con ese apartado de informe, con esa carta? Entonces les digo, vale, muy bien, a partir de aquí viene lo bueno. Puede ser, se pueden imaginar, esto puede ser un boletín, una gacetilla, cualquier cosa. Y entonces empezamos a pautar. Primer párrafo, ¿qué tienes en el primer párrafo? Bueno, pues lo leo y parece que hay la importancia de la innovación y el impacto que ha tenido la pandemia COVID en ella. Muy bien. ¿Quieres empezar por ahí, verdad? La relevancia del tema. Bueno, perfecto. No decimos nada. Puede ser una estrategia, ¿verdad? Porque todo tiene que tener una estrategia. Vamos a leer el segundo párrafo. ¿Qué ha hecho Colombia en innovación? Y entonces digo, wow, ¿qué ha hecho Colombia? Está genial, pero veo frases que no es que ha hecho Colombia en innovación. Entonces ahí ya esas personas o nosotros como autores vemos, uy, aquí hay algo que no enlaza bien, porque tengo 3 frases que son maravillosas, realmente uno las lee y son muy bonitas, nos gustan, pero no contribuye a ese párrafo que es ¿qué hace Colombia? ¿Qué ha hecho Colombia en innovación? Seguimos y decimos el otro, y aquí quieres hablar qué va a hacer a futuro, porque está elaborando una estrategia de innovación. Muy bien, perfecto. Y ahí vemos que hay como 2 párrafos, ¿verdad? Que son ideas relacionadas, pero conceptualmente tienen un vínculo, pero realmente forman 2 pilares. Bueno, bien. Y luego al siguiente, ¿qué me pones? Pues veo que dice, pero Colombia tiene necesidades en materia de innovación para elaborar esta estrategia. Y entonces así voy desgranando párrafo a párrafo e identificamos si hay algún párrafo descolgado. Por ejemplo, si después de necesidades hay una frase que vuelve a hablar de la importancia de la innovación, bueno, pues puede ser intencionada para reforzar o puede ser que esté descolgada. Entonces, esta es una técnica, no sé si he sido capaz de transmitirles. Por supuesto, todo eso rojo sobra. Eso es simplemente un ejercicio de control de calidad, ¿no? A la hora de redactar un informe, que repito, se puede hacer a posteriori una vez redactado o se hace a priori manteniéndolo en nuestro esquema mental. O sea, todo eso va afuera, queda el texto narrativo, pero es una manera que tenemos de asegurar la redacción. Esto para los que piden técnicas de la elaboración de informes de redacción, pues esta es una técnica que les resultará útil. ¿De acuerdo? Entonces, más cosas. Aquí he ido cambiando cosas respecto al anterior para reforzar. Bueno, la coherencia conceptual de los párrafos. Una pregunta que hacían, ¿cómo redactamos? Normalmente redactamos o en voz pasiva, pero ojo con esto porque hay informes, por ejemplo, en artículos técnicos está totalmente desaconsejada, aun cuando la utilizamos de vez en cuando. Aquí la recomendación es en plural majestático o en la voz pasiva con uso moderado. Pero
aquí atiendan también a un libro de estilo que ustedes pueden seguir, o sea, el que les puse o cualquier otro de los numerosos que hay, ¿de acuerdo? Pero no es primera persona, por supuesto, descartado. O sea, no, yo he elaborado, he hecho, no. Se ha hecho o hemos hecho, se ha recopilado, se ha llevado a cabo o desde el Ministerio de Industria y Comercio se ha realizado un taller, una reunión en ese estilo. ¿De acuerdo? ¿Qué más me parecía? Muy importante, que también es una consulta y aquí se suele fallar mucho. Y no, cuando digo aquí no es en Paraguay, desde donde estamos, sino en este punto. Coherencia al introducir ideas. Si identifico un párrafo por otro lado, es porque primero hay por un lado. O sea, ¿cómo vamos? Perdón, alguien tiene el micrófono abierto. Si introducimos las ideas, tenemos que ver cuántas tenemos primero. Si es por un lado o por otro lado, es porque hay dos ideas, dos grandes bloques. Si no sería, podemos numerar apartados, recuerden la importancia de la técnica de síntesis, pero si los introducimos y tenemos, por ejemplo, 4, entonces sería primero, segundo, tercero, cuarto, pero no es primero esto, en segundo lugar esto, no. Si es en segundo lugar es porque hay en un primer lugar. Esa coherencia es muy importante que la mantengan y es un fallo, una debilidad muy, muy habitual. ¿De acuerdo? Entonces, coherencia en la manera de introducir las ideas. Esto ya es redacción pura, resaltando dónde fallamos más, ¿verdad? Evitar el uso de gerundio. Por ejemplo, estaba revisando un documento uno de estos días y comenzaba una frase por un gerundio. No, el gerundio es complicado de utilizar y la recomendación es reducirlo al mínimo posible. O sea, reducir todo lo que podamos el uso del gerundio, pero, por ejemplo, una regla básica es nunca una frase puede comenzar por gerundio. Y un gerundio no se utiliza en los títulos tampoco. ¿De acuerdo? Más cosas. Me preguntaban también, el uso del género. Aquí la corrección lingüística. Toda esta diapositiva es de redacción, pura lingüística. Me preguntaban sobre el uso del género. A ver, la Real Academia Española de la Lengua se hartó de decir que el uso de los y las y los es incorrecto, porque nuestro idioma, el plural, incorpora femenino y masculino. Y comenzando por nosotros mismos en España, los políticos siguen utilizando las participantes y los participantes. Y llega un momento en... Primero es una incorrección, que un político, en este caso, por ejemplo, en mi país de origen, no debería de hacer, porque somos, o sea, son, en este caso, y todos somos, de alguna manera, desempeñamos un papel de rol, ¿no? Se nos mira por las buenas o las malas prácticas. Entonces, nuestro plural incorpora ya el masculino y el femenino y el masculino, como queramos. Por tanto, cuando decimos los participantes, está incluido los y las. Entonces, ojo con eso del género, ¿de acuerdo? Porque se da más en la lengua hablada que en escrito, pero bueno, ya que me han preguntado, les respondo a eso. Insistir también, enfatizarlo, porque también ha habido una pregunta después del webinar y también en el webinar hubo varias. Las abreviaturas y los acrónimos se insertan por primera vez con el nombre completo y entre paréntesis se pone esa abreviatura y ese acrónimo. ¿Cuándo se utilizan? Pues se utilizan cuando, o sea, recuerden que utilizamos, por ejemplo, siglas, acrónimos o siglas en general, y abreviaturas cuando queremos abreviar, por así decirlo. Entonces, si utilizamos Ministerio de Industria y Comercio 8 o 10 veces o 20 veces en el documento, no vamos a estar escribiendo siempre Ministerio de Industria y Comercio. Lo introducimos por primera vez, entre paréntesis MIC, y ahí continuamos. Por tanto, es una cuestión de brevedad, de economía en el uso del lenguaje. Y les decía, bueno, también hay ocasiones en las que
nos interesa utilizar un acrónimo o siglas en este caso porque tiene un peso, digamos, estratégico. No lo voy a utilizar más de una vez, pero resulta, pues no sé, que la ISO se conoce como ISO y no se conoce por Organización Internacional de Normalización, se conoce por ISO. Entonces me interesa tenerlo en el listado de acrónimos y ponerlo entre paréntesis. Si me interesa por cuestiones estratégicas, ahí lo utilizamos, ¿de acuerdo? Pero tiendan a evitar, por ejemplo, una tabla. Le quieren poner unas siglas, no sé, Banco Interamericano de Desarrollo, y le quieren poner las siglas BID, y nunca más lo utilizan, ni es estratégico, no lo utilicen como siglas, ¿de acuerdo? Máximo, creo que había alguna consulta, porque te vi en pantalla. Sí. Menciona Fernando, si podrías comentar algo. Creo que hay eco. Bueno, ahora. Si podría comentar algo sobre los acentos y qué significa el pie de página 1 de la diapositiva actual. Vale, buena vista. Pues muy importante los acentos, lo daba por hecho porque a ver, se escribe con corrección y por tanto los acentos es una norma básica, es de ortografía, ¿de acuerdo? Entonces, saben que desde hace años las mayúsculas se acentúan también, ya no cabe eso de decir, no le puse acento, pero es que el título del apartado iba todo mayúsculas, no, es una incorrección igual. Entonces, hay que saber, no podemos explicar en un taller así más general las normas básicas de ortografía, gramática y, bueno, en general toda la sintaxis que realmente la desarrollamos por años. Pero bueno, si consideran necesario, hacemos un taller específico con un lingüista de la universidad con las que el MIC tiene convenios de colaboración y lo abordamos. Pero los acentos son faltas de ortografía, o sea, por tanto se deben de acentuar. Para aquellos que digan, bueno, pero es que para eso está el corrector, no, olvídense. Como no tengan un buen conocimiento, olvídense del corrector. Porque sí nos alerta, pero quisiera ver si en todos los casos diferencia por qué, separado y acentuado, y por qué, junto y acentuado. Y esto lo tenemos que conocer. Entonces, los acentos, el uso incorrecto de acentos es una falta de ortografía. La nota a pie de página, que luego respondo a Silvia sobre eso cuando lleguemos, la puse únicamente por imagen para que vean que pueden ir notas a pie de página. Y de hecho, casi voy a responder ahora a ese punto de Silvia porque es muy importante. O sea, esta nota es simplemente para que vean algo raro a pie de página, no para que lean nada. Entonces, depende muchísimo lo primero. ¿Tenemos un libro de estilo o un manual de estilo aplicable que tengamos que aplicar, sí o no? Si lo tenemos que seguir. ¿Nos dice algo de pie de página? Esa sería la segunda pregunta. O si no nos dice. Bueno, vamos a normas APA, que la 7ª edición, por cierto, las normas APA yo se las puedo distribuir si las quieren. Bueno, les he preparado ahí 3 documentos junto con el PowerPoint para distribuir. No está todavía traducida la 7ª edición al español oficialmente, por tanto tengo una copia traducida al español que ya verán es muy atractivo el documento porque no pone autor, ni pone, o sea, no pone quién lo elaboró, ni la fecha, o sea, que dense cuenta el alcance de las debilidades que estamos comentando en la elaboración de documentos, ¿verdad? Porque viene de alguna universidad, o al menos lo distribuye a la universidad y no ponen quién es. Entonces, si no ha cambiado en la última versión, las normas APA no permitían notas a pie de página, pero las normas APA son más bien para documentos de tipo académico. Un informe. La recomendación, si no tienen una norma en contra que les establezca su manual de estilo o el que ustedes elijan, es en cada, porque como bien decía Silvia, si las pones al final, se hace mucho más difícil la lectura, porque cuando uno lee una página, quiere leer la página entera. Entonces ahí se ponen
le damos insertar, nota al pie, si no sería nota final. ¿Cuándo elaboramos nota final? Y me salgo de informes. Por ejemplo, en algunos casos que elaboramos un resumen de una reunión y utilizamos un recuadro y poner una nota en la página distorsiona bastante, lo ponemos al final. Pero en informes verán dos tipos de documentos, los que lo ponen al final y los que lo ponen en cada página. La recomendación es, si no tienen norma en contra, pónganlo en la página porque facilita la lectura. Aquí les recomiendo algo, y esto ya es puramente de edición, pero facilita muchísimo, es mucho más atractivo visualmente y además facilita la lectura. Saben que se lo inserta por orden correlativo, ¿verdad? Entonces van poniendo 1, 2, 3. Sí, vale, estaba pensando si ponía notas, no. Entonces, denle, si pueden ser, póngalo en un tamaño de letra menor que el texto, por ejemplo, un Arial 9 se lee bastante bien, si no sería Arial 10. Arial 9 se lee bastante bien, pero pueden tener páginas donde tengan 4 notas al pie, ¿verdad? Entonces, en las páginas en las que tengan 4 notas, seleccionen con el Word, seleccionen el texto, todo, y le dan un espaciado entre párrafos, por ejemplo, 0 anterior, 3 posterior o 3 anterior, 0 posterior. Jueguen con eso. Y también les va a depender muchísimo del margen que tengan en la página. Entonces, si lo ponen a Arial 9 con un poco de aire entre nota y nota y encima ya esto queda muchísimo mejor. Eso, si lo hacen, ya mejora mucho el documento. Lo sangran, lo justifican un poco debajo, digamos, alineado, para que no ponga, por ejemplo, 3 y verán que la segunda línea de la nota les pasa por debajo del 3. Si lo alinean, le dan un margen y lo alinean a la izquierda y bueno, justifican también a la derecha, les quedará mucho mejor. Cuando hablo de estos aspectos de edición es porque, como dice el refrán popular, antes cocinero que fraile, ¿no? O sea, como profesionales, no importa el nivel que tengamos y cuál sea nuestra función, tenemos que poder utilizar las herramientas básicas. De hecho, para aquellos que, y si no les invito a que lo vean, que están más relacionados con el ámbito de consultoría, cada vez es más habitual, de hecho yo diría que casi en 100% de los puestos, y da igual que sea, incluso para mi trabajo me lo han pedido, dominio de las herramientas ofimáticas, porque tenemos que dominarlo como profesionales. Entonces, ahí Silvia, no sé si te respondí, y si no te respondí, insistes con la pregunta. El dibujo en esta página iba dirigido a eso, a destacar que pueden ir notas a pie de página y que lo recomendable, salvo que tengamos una directriz en contra, es que vayan en cada una de las páginas. O sea, ahí ya luego me dices si respondí o no. Entonces, tablas y figuras se referencian en el texto. Y aquí vuelvo a insistir. Lo hemos visto, pero profundizamos en... Vale, muchas gracias, debe estar claro. Profundizamos. Las tablas se enumeran 1, 2, 3, 4. Primera pregunta que podrían hacer, ¿números romanos, números arábigos? También depende del manual de estilo. Normalmente enumeramos en números arábigos, ¿vale? Porque puedo tener 40 tablas, pero depende del manual de estilo. Entonces se enumera y vamos escribiendo y decimos tal cosa, exponemos la idea, como se muestra en la tabla 1, o tal como se detalla en la tabla 1, o tal como se resume, son verbos diferentes, es que depende de cuál sea la tabla, en la tabla 1. O podemos poner también entre paréntesis ver tabla 1 o directamente tabla 1. Eso me da un espacio para que la tabla 1 no tenga que ir inmediatamente a continuación, porque si no entramos en un problema de dificultad de edición de documentos y que tenemos que dividir tablas y todas esas cosas, ¿no? Y lo mismo para las figuras. Entonces luego ya la tabla lleva un pie o encabezado de tabla, la figura lleva un pie o encabezado de figura. Bueno, ahí te voy, me entran los pop-up máximo, pero yo ahí voy a seguir y luego te doy paso, ¿verdad? Y los anexos se referencian en el texto todos. Y les decía, ¿cuál es la clave? Pues la clave está en que un buen indicador de calidad es que los anexos
los introduzco en el texto de manera correlativa, pero ojo, no siempre es posible. Por ejemplo, estamos referenciando que hemos mantenido un taller. Imaginemos que se está elaborando una estrategia a nivel nacional y se han convocado talleres o un taller de puesta en marcha, ¿no? Y tenemos una agenda del taller. El anexo 1 debería ser la agenda, porque es por donde comienza. El anexo 2 debería de ser ya los datos del taller. El anexo 3, si cabe, es la evaluación del taller. Pero eso a veces no siempre es posible. Siempre que sea posible sería así. Te doy pie máximo para la pregunta esta, o las que tengas. Sí, hay una pregunta de Itel. Ella dice, me gustaría nos comente cómo aplicar estas reglas de redacción a un informe cuantitativo, informes estadísticos, por ejemplo. Generalmente aquí utilizamos la frase hacer hablar a los números. Me encanta la pregunta porque justamente el lunes estuvimos hablando de hacer hablar los números, ¿no? Voy más adelante, incorporé, porque me habían pedido la parte de estadísticas, lo incorporé más adelante. Entonces, doy ahora una orientación y luego lo vemos en detalle. Pero en general, bueno, un informe puede responder a un método, digamos, de recogida y análisis de datos más cualitativo, más cuantitativo, o una mezcla de ambos, ¿no? De métodos mixtos. Yo entiendo que por la pregunta o trabaja mucho en el ámbito de estadísticas, o trabaja en una institución, o trabaja en la universidad en investigación. Sí, los números se hacen hablar. Y ahí viene la estrategia del informe, la planificación. ¿Cuál es el objetivo de este informe? Entonces, para el objetivo del informe, voy preguntando a los datos. Los datos hablan porque responden a preguntas que les hacemos. ¿Qué porcentaje de la población ha hecho esto? ¿O qué características tiene? Entonces, toda esa manera de hacer hablar a los datos es parte de nuestra estrategia inicial, de la planificación. O sea, el hacer hablar, los datos hablan porque responden a preguntas que usted le hace. Y esas preguntas serán más o menos acertadas en función de que tenga claro el objetivo del informe, porque o sea, si tiene datos, los datos pueden decir miles de cosas, pero quizá para un informe solo le necesitamos hacer 2 preguntas, no les necesitamos hacer todas las preguntas. Incluso en una tesis doctoral responden a las preguntas que les hacemos, sea 1, 2, 3 o 4, pero no a todas las posibles, porque toda investigación tiene su alcance. O sea, los datos pueden hablar muchísimas cosas, pero las preguntas que le haga va a responder al objetivo. ¿Cómo presentar estos datos? Es así, la parte de esa pregunta me la reservo para ahora que veamos las estadísticas que he incorporado en respuesta a la petición específica, ¿verdad? Entonces, los que hablan de ética, que me han pedido también, bueno, profundicemos en la parte de ética. Vamos a profundizar sobre las ideas que ya les comentaba el otro día. Partimos del hecho de que como profesionales actuamos conforme a unos valores éticos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un webinar específico de ética, también aprovechando que el MIC y muchas de las instituciones que nos escuchan tienen un código de ético, ¿no? Pero trasciende muchísimo más allá. O sea, actuamos de una manera ética, con unos objetivos que no son perversos. Por tanto, la intencionalidad, y lo digo ya no como sesgo, sino la intencionalidad de manipulación a través de un informe, ya ni me lo planteo que lo tengamos. O sea, eso no. O sea, yo ya parto de que todos actuamos conforme a unos valores, que es no hacer daño, hacerlo bien, etcétera. Y por tanto, una intencionalidad perversa con un documento lo descarto plenamente. Si quieren lo debatimos y seguramente me dicen, bueno, no, es que lo hemos visto. Sí, todos lo hemos visto, pero quiero posicionarnos en este webinar de fuera cualquier objetivo perverso con un informe. No hacemos un informe para manipular información. Por lo tanto, la posible falta de ética en un informe, yo la quiero asumir o focalizar como que es por descuido,
Claro que aquí hay todo un debate, ¿no? Cuando las palabras reflejan pensamientos. Y si me equivoco, pudo ser no intencionado, pero bueno, quizá hay algo detrás. Pero como todos somos humanos y no es la primera vez que yo misma digo, wow, esto que redacté aquí pues puede ser de esta manera o de la otra. Entonces, centrémonos en esa parte. Y centrémonos en el respeto. O sea, yo diría que la línea que marca cualquier informe en lo que me consultan sobre la ética es un respeto en la redacción. Un respeto hacia las personas, importantísimo, y un respeto hacia las instituciones, con independencia de la crítica que tengamos que hacer. Porque quizá estamos analizando la efectividad de una política pública y si no fue efectiva, pues tenemos que dejar claro que no fue efectiva. Pero eso no quiere decir que no tengamos respeto a la institución que la estableció o a las personas que estuvieron involucradas. Entonces, para los que me consultaron, y esto vino a través de la evaluación del taller anterior, la línea es el respeto. Cuando redactamos, como personas tenemos que respetar a todos, sean aunque muchos que nos escuchan son del ámbito institucional y político, con independencia de cualquier tema de principios. Esa es la esencia de la diversidad. La diversidad tiene su expresión más, digamos, más amplia, máxima, en diversidad de pensamiento, también diversidad de ideología, diversidad de edad, diversidad de género, diversidad de gustos, diversidad de preparación, etc. Es el respeto hacia los demás. Esa es la línea que considero que es sagrada, con independencia, repito, de que tengamos que hacer informes críticos, pero serán plenamente respetuosos con las personas y con las instituciones. Es lo que les profundizaría en eso de la ética que me lo han comentado, ¿no? Entonces, pensando en evitar ese sesgo y esa mala intención que comentaba, profundizar en un aspecto que el otro día hablábamos. Y también va unido a la pregunta de los datos cuantitativos. Pueden ser cuantitativos, cualitativos, como quieran. Pero diferenciar claramente los datos objetivos que estemos utilizando de los datos de percepción que estemos utilizando, que pueden ser cualitativos o cuantitativos, y de la opinión que incorporamos en un informe. Esto tiene que quedar meridianamente claro. Esto también es sagrado en un informe. ¿Esto que me estás diciendo de dónde salió? ¿Es una opinión que dais como autores? ¿Sale de una encuesta? ¿Sale de unas estadísticas oficiales? Separen claramente entre datos objetivos, datos de percepción y la opinión que podemos incorporar. Y un informe puede incorporar opinión, dependiendo del tipo de informe, claro, porque si nos piden un posicionamiento, incorpora, pero quedará claramente separado. En muchos casos quedará separado también a través de un apartado específico, ¿de acuerdo? Que sería propuesta o percepción de la institución sobre esto, o propuesta de abordaje, ¿vale? Esto es muy, muy importante. Y esto es importante también cuando redactan otros documentos, como puede ser un resumen de una reunión. Ojo, estamos recogiendo literalmente lo que dijo, es una interpretación, esos datos se dieron. Esto ahí nos movemos en una línea a veces de ambigüedad intencionada, que ahí sí que entramos en la falta de ética. ¿De acuerdo? Utilizar técnicas de síntesis cada vez que se pueda. Y atención al mayusculismo, que utilizan muchísimo. Y diría que yo creo que menos que en otros países que he estado de Latinoamérica, pero la innovación no cobra mayor relevancia porque la escribamos con mayúscula, la inicial mayúscula. Pero ojo, también la coherencia. No soy yo quien les va a decir nunca más utilice mayúsculismo. Me corresponde poner la atención en que eso no es correcto. Pero sobre todo, si lo utilicen un criterio coherente. Si innovación va con mayúscula y hablan de calidad, entonces también calidad con mayúscula. Y si hablan, pues, no sé, de digitalización, también con mayúscula. ¿O es que una tiene mayor relevancia que otra? Entonces ahí la coherencia.
¿vale? Entonces, referencias. Aquí yo creo que no profundizaría mucho más. En general, un informe técnico no lleva referencias, digo en general, no lleva referencias en el texto. ¿Vale? Hay dos maneras de referenciar, como decía Silvia, con una nota a pie de página o como utilizamos en el ámbito académico-científico, que es incorporar los autores entre paréntesis en el texto. Una manera sería, si estoy referenciando datos, por ejemplo, del Grupo Banco Mundial, pongo una llamada, nota al pie de página y digo, datos Banco Mundial 2016, le pongo el link de la página de donde bajé los datos, ¿no? De la base de datos. Otra manera sería, voy escribiendo datos de Banco Mundial y le pongo entre paréntesis GBM, Grupo Banco Mundial, 2017, si fuera el año. En general, en informes técnicos utilizamos más las notas a pie de página. Aquí es. Y lo otro ya no voy a insistir porque lo tienen. Si no hay normas de referencia, utilizan las normas APA. Tablas. Aquí he traído, porque parte de, aunque les puse el link al webinar de síntesis, gran parte de los que habían participado en el webinar, en el taller de informes, en la parte 1, no habían participado en el webinar de técnicas de síntesis. Entonces, las tablas, repito, referenciadas en el texto, tienen un encabezado o pie de tabla que dice tabla 1, tal cosa. Pero ojo, puede ser necesario incluir una nota explicativa sobre la tabla, en la propia tabla. Esto también puede ser habitual, no manejamos tablas tan complicadas, pero por ejemplo la persona que me preguntaba por datos cuantitativos, sí es habitual que en ese tipo de informes pongan una nota de tabla explicando en qué consiste la tabla. Entonces veíamos aspectos importantes, las columnas, el ancho de columna, el alto de fila, la alineación de la tabla tiene que ir acorde con el contenido de la tabla. Por ejemplo, estas dos, marca roja, son incorrectas, una porque tiene una columna totalmente desaprovechada, que es la que no tiene texto, mientras que la columna, hablo de la tabla de la izquierda, la columna de la derecha de esa tabla de la izquierda tiene mucho texto y sin embargo es pequeñita. La otra es inapropiada, ven únicamente la imagen, no hace falta que se lea, porque tiene unos saltos de filas que son homogéneos entre sí, sin embargo hay líneas que solo tienen muy poquito texto, ¿no? O sea, las tenemos que adecuar el ancho y el alto de fila al texto que realmente vamos a utilizar, que son estos ejemplos que tienen aquí. Y en números, esto para la persona que hacía la consulta sobre datos estadísticos, en números en general van alineados a la izquierda. O sea, no hagan una tabla donde van centrados porque todas las cantidades ya no se leen. Tenemos que alinear a la izquierda para que se lean. Después creo que les hablo de decimales, pero ya lo avanzo. No podemos poner un número con decimales y otro sin decimales si realmente son resultados de una operación. Aquí, bueno, no tengo ninguno. Entonces ahí deben de elegir si son resultado de una operación, un decimal o dos decimales o tres decimales. ¿De qué depende? Del rigor que necesitemos en los datos, de qué estamos analizando. Normalmente en datos que podemos manejar todos nosotros, de población, de reuniones, de encuestas de percepción, con un decimal sería suficiente, si quieren dos, pero siempre igual. No mezclen números, resultado de operación, porque hay otros que son directos, y si es 4 es 4, no es 4.0, pero el resto no mezclen decimales y no decimales. Hay que establecer un criterio homogéneo y alineado para permitir que se puedan leer fácilmente. Cuando hacen tabla de texto, utilicen un criterio de redacción que sea homogéneo, que este ejemplo no es correcto, por eso la Cruz Roja, ¿no? Si decimos apoyar, implementar, sería analizar, elaborar, evaluar. Si queremos utilizar el sustantivo, entonces sería apoyo, análisis, elaboración, implementación y evaluación.
sea, aquí, tanto en listas como en tablas, apliquen un criterio coherente. Y en listas les pongo un punto, que este se lo añadí ahí porque es un error muy, muy habitual, tanto en PowerPoint, en presentaciones de PowerPoint, como en documentos. Hacen un listado y entonces la pregunta sería, ¿cómo quieren acabar el listado? ¿Con una coma, con un punto y coma? Si acaban con punto y coma, porque están relacionando, por ejemplo tomen lo que yo les escribí ahí, ¿no? Las 3, 6, 7, 8 líneas. Acabo con punto y inicio la siguiente frase con punto. Si quieren poner punto y coma, la siguiente va con minúscula, tanto en presentaciones de PowerPoint como en informes. Esto es un error muy, muy habitual. Por esto quería insistirles hoy en ello. O sea, y hacemos listados continuamente, ¿no? Entonces, el debate ahí es, bueno, quiero utilizar punto y coma, entonces yo la siguiente lista, por ejemplo, tomo frase de encabezado, acabo, punto y coma, espaciado entre párrafos. La E iría con minúscula. Entonces lo mejor es punto y todo mayúsculas. Esto es muy importante. Otra cuestión de redacción que también es bastante habitual, si después de 2 puntos va mayúscula o va minúscula. No hay una norma escrita. Lo que tienen que utilizar es un criterio coherente siempre. Siempre mayúscula o siempre minúscula. Yo he preguntado a excelentes editoras, la mejor que he tenido fue antiguamente AENOR, ahora UNE. No, creo que está todavía en AENOR, es que se separaron las organizaciones. Y es una muy buena profesional y la tuve de editora en varios libros que publiqué con ellos. Entonces le preguntaba muchas cosas de esto, a ver, pero ¿va mayúscula, minúscula? Mira, no hay nada escrito, digamos, 100%. Que se aplique a todos los casos, nosotros seleccionamos minúscula y aplicamos un criterio coherente. Yo pongo minúscula después de los 2 puntos. Si estoy haciendo una enumeración y lleva un título la enumeración y lo quiero marcar, entonces le pongo un punto y continúo con punto y seguido. ¿De acuerdo? Pero es muy importante en las listas, y repito, tanto en presentaciones que hagan en PowerPoint como en informes, en cartas, en todo lo que quieran, que si acaban con punto, inicia mayúscula. Si acaban con coma o punto y coma, inicia en minúscula. ¿De acuerdo? Eso respecto a listas. Y vamos con un bloque entero que han pedido de estadísticas. No sé cuál era el alcance que querían, pero aproveché para ponerles estadísticas y gráficos. Y lo primero, comienzo reconociendo la validez y la gran utilidad que tiene un documento que lleva años conmigo y que se lo voy a distribuir junto con esta documentación, que es este que está en inglés, Effective Tables and Graphs in Official Statistics, que es de Reino Unido. Es magnífico. Pensé si quizá no todos hablan inglés, hice un pequeño extracto, algunos ejemplos aquí, pero yo creo que lo van a utilizar, a ver es también muy visual. Eso se lo voy a distribuir con esta presentación. El otro, que también me parece muy útil, es más amplio. Ya. El primero está elaborado por un grupo que se dedica, su función es elaborar buenas prácticas, transmitir buenas prácticas. Por tanto, es una magnífica práctica. El segundo es ya un libro, un manual, pero también muy útil, que es cómo hacer comprensibles los datos. Los datos nos hablan, pero también tenemos que saber transmitir a los demás lo que nos han dicho los datos. Y esto es un reto, sobre todo si lo tenemos que hacer divulgativo, ¿de acuerdo? Entonces, en estadísticas y gráficos tenemos que, lo primero, decidir. Estamos en un informe técnico, no nos hemos salido de ahí. Lo primero es la relevancia. ¿Estos datos son relevantes para el mensaje que intento transmitir para el objetivo que tiene el informe o no? ¿O es para rellenar? ¿O pienso que quedan bonitos? ¿O es que son tan recientes y de una fuente que han tenido tanto impacto en la prensa que me gustaría ponerlos en mi informe? No, olvidémonos de eso. ¿Los datos son relevantes o no para el objetivo que pretende el informe? Lo segundo es la fiabilidad de los datos. Ojo con datos que bajamos de internet y no sabemos la fuente.
Les comento un caso particular, porque, a ver, no puedo decir estuve a punto de cometer un error porque afortunadamente el sentido común funciona, ¿no? Estaba buscando para una presentación y estaba buscando un mapa mundial con los flujos de comercio en cadenas globales de valor. Y vi uno que me impactó porque marcaba muy bien los países que no están insertados en cadenas globales de valor. Pero hay algo que me llamó la atención, digo, no puede ser que estos países no tengan nada. Pero donde habían colgado el gráfico no habían puesto ni fuente ni explicando de qué era el gráfico. Y entonces renuncié a él, porque lo primero es asegurar la fiabilidad de la información que estamos transmitiendo. Entonces, posteriormente me dediqué a buscar, ya un fin de semana, digo, quiero saber de qué era eso. Y era así, los flujos del comercio de cadenas globales de valor, pero de un tipo de productos determinado. Y entonces, ojo con la fiabilidad de los datos. Aquí tenemos que atender a dos cosas importantes, la fuente y el año. La fuente, esto retomo parte de lo que les expliqué en el taller anterior. Tenemos que ir a fuentes a poder ser primarias. Aquí también respondamos, bueno, no quiero confundirlos con primaria y secundaria con el concepto que les intentaba transmitir, no, rectifico, porque una fuente primaria es cuando obtengo los datos directamente de las personas. Entonces no era lo que quería decir. Fuentes principales que elaboran, por ejemplo, los informes. Por ejemplo, el Grupo Banco, bueno, el Grupo Banco Mundial tiene una base de datos muy buena, el Banco Interamericano de Desarrollo también otra muy buena, el Banco Central, por supuesto, aquí también. Si quiero datos de competitividad y sabemos que hay el informe global de competitividad que se elabora todos los años y que publica el World Economic Forum, me voy a ese informe, no me voy a otra fuente, porque esa es quien lo elabora. Si quiero Doing Business, me voy al informe de Doing Business. No me voy a organismos, organizaciones o instituciones intermedias de cuarto, quinto nivel que están de alguna manera recogiendo esos datos y que puede haber una fuente. Primero, si me voy a otra institución y no reconocen la fuente original, estoy cometiendo un error de reconocimiento de los derechos, pero también estoy asumiendo un riesgo innecesario. Entonces nos vamos a fuentes fiables y a poder ser que son los que lo elaboran. Por ejemplo, en Paraguay, todo lo que tenga Banco Central del Paraguay, pues me evitaría ir a otras organizaciones de otro nivel. Lo que tenga la Dirección General de Encuestas y Censos, lo mismo. ¿De acuerdo? Y el año. Si estoy elaborando un informe en el año 2020 y pongo datos del 2015, ojo con eso, tengo que dejar clarito en una nota a pie de página, y aquí voy a lo que decía Silvia, en una nota a pie de página que son los datos disponibles. Son los últimos datos que están disponibles. Pero no porque me he ido a una fuente que no es la que tiene la información actualizada, voy a poner información obsoleta. Después está la coherencia y la homogeneidad entre los datos. Puedo comparar, y aquí nos viene un gran problema que tenemos todos, cuando voy, por ejemplo, a una fuente, necesito, por ejemplo, 10 tipos de datos, 8 me los bajo de una fuente y resulta que otros 2, eso no lo tiene disponible, me voy a otra, pero también me da, por ejemplo, el PIB. Y resulta que cuando bajo los datos del PIB no es el mismo que el que obtuve de la primera fuente. Entonces, la intercomparación entre los datos, la comparabilidad entre los datos es una fuente de riesgo, pero que tenemos que asegurarnos que se pueden comparar. Un tema que me han comentado que es una debilidad, me lo comentaba una organización que recibe informes. Comparamos, estamos haciendo un estudio comparativo y tomamos 3 años. Por ejemplo, 2016-2019. Y comparamos los 3 años en 4 indicadores. Y para un quinto indicador tomo 4 años o 2. Entonces dices, bueno, ¿por qué? Tengo que explicar muy bien por qué he cambiado el periodo de comparación. O sea, esto también es muy importante. Luego, la coherencia y el rigor en la forma de presentarlos, lo que decíamos. Ponemos decimales, ojo, cuando son datos que son resultado de operaciones y no le ponemos decimales.
Porque siempre que presenten datos, sumen los datos. Para ustedes es un control de calidad, para quien lee el informe es una cierta garantía de que esos datos son correctos. Entonces, si son resultados de operación y no le ponen decimales, no van a sumar 100. Por ejemplo, si tienen que sumar 100, por ejemplo, un porcentaje. Y luego algo también importante es datos absolutos o datos relativos. Depende del objetivo que tenga el informe, a quién va dirigido, todo lo que hemos visto en planificación. Los datos absolutos por sí mismos poco dicen. En general, la recomendación es incorporar también los datos relativos, ¿de acuerdo? Un ejemplo que poníamos el lunes es cuando hablamos de la pandemia. ¿Qué me quiere decir que Estados Unidos haya superado 215.000 fallecidos, lamentablemente? ¿Que está peor que otro país que tenga 150? Pues no, porque como no lo miremos relativamente al número de la población, no nos dicen nada. Nos dicen la fatalidad, que siempre es la pérdida de la vida humana, pero no nos dicen si está mejor o peor. Y se sorprenderían cuando miren los datos de manera relativa, porque los países de los que más se hablan son precisamente los que peor estén, ¿no? Entonces, coherencia y rigor en la forma de presentarlos y la disposición de los datos. Y aquí les voy a comentar algo muy importante en la siguiente diapositiva, que ténganlo siempre presente. De los datos a la información y al conocimiento, me he saltado un nivel, realmente es de los datos al saber, de los datos a la sabiduría. Aquí lo he parado en conocimiento. Los datos por sí no son nada, los datos por sí son ingredientes que utilizamos en una receta de cocina. Lo que tenemos que entregar es la torta hecha o el plato hecho, cocinado. No le podemos dar la sal, la pimienta, las patatas, los porotos, no les interesa eso a quienes reciben nuestro informe. Entonces separamos muy bien entre datos, información y conocimiento. Ahora voy a profundizar en ello. Uso apropiado del tipo y color de los gráficos para reforzar mensaje y evitar sesgos. Y, por supuesto, referenciadas en el texto y siempre antes. Y como hemos dicho, yo ahí no voy a profundizar más. Esto es lo importante. Los datos son los ingredientes. Los ingredientes es lo que obtenemos directamente cuando hacemos una encuesta, cuando queremos ver el número de créditos concedidos a MIPYMES, esos son datos. De nada nos sirven. Como receptores de un informe no queremos datos. Descartado. No nos llenen hojas de datos, no. Nosotros ya queremos que nos den procesado. ¿Y procesado qué significa? Darles valor añadido. Significa información. Los datos, las máquinas, los procesos proporcionan datos. Cuando disponemos esos datos de una determinada manera, por ejemplo en una tabla, estamos generando información. Los datos pueden ser dispuestos simplemente ordenados en una tabla, ordenados aplicado un orden determinado, aplicado un código de colores determinado, porque datos no son solo números, ¿vale? Es en general. Ese valor que ya le estoy añadiendo me está generando información. Pero no nos quedamos ahí. Cuando esa información la analizo, genero conocimiento. Un informe en general debe proveer conocimiento. El cuarto nivel, que no les he puesto para no complicarles, el cuarto nivel es el de la sabiduría, el del saber. Entonces, un informe o genera información, dependiendo del tipo de informe que me estén pidiendo, y genera conocimiento. Habitualmente genera las dos cosas o debe de proveer las dos cosas. Esto no es nada nuevo, esto ya es de los años finales de los 70, de los 80, inicio de los 80. Yakov. Principios a considerar en el uso de gráficos. 5 principios. Esto ya les digo, les puse ahí una nota. Es un extracto de ese manual tan bueno de buenas prácticas que les he comentado. El principio 1 es olvídense del color. Eso de poner colorines como esta que pone, no sé por qué no me sale, no sé por qué no proyecta. Se perdió de alguna manera la cruz negativa, se la tengo que poner, o sea, el símbolo en rojo, en los dos gráficos de abajo,
tanto de la izquierda como... Donde hay dos en una columna, el de abajo siempre es erróneo. ¿Les gustará a algunos quizá el gráfico que está abajo a la izquierda? No, olvídense, el color no aporta nada. Y la mayor parte de sus usuarios de informes, al final, imprimirán en blanco y negro si tienen que imprimir. O sea que olvídense de los colores porque no añade y introduce ruido. En este caso de gráficos, por supuesto en otros son necesarios. Entonces, utilizar el color con moderación. El segundo principio es, olvídense de los colores sobresaturados. Cuando reciban la presentación lo van a ver mejor que está aquí. Sobresaturados son esos colores brillantes. Bien, podemos utilizar escala de grises, escala de azules, más bajado de tono. Es la recomendación. El principio 3, utilizar el color de forma consistente en los gráficos. Si estoy utilizando tonos de azules o estoy utilizando azules, verdes, amarillos, yo qué sé, y el amarillo no porque se ve mal, azules, verdes, grises y naranjas, entonces lo utilizo de forma consistente para todo tipo de gráficos. El cuarto es utilizar el color por secuencia lógica. Y voy a aprovechar y también les explico algo en general de gráficos aquí. Nosotros, o sea, Occidente, lee de izquierda a derecha y todo crece hacia arriba, ¿verdad? Bueno, pues esto ténganlo en cuenta cuando elaboran un gráfico. En este caso, y por supuesto los colores van del más clarito a más oscuro. Entonces, si queremos explicar el crecimiento en los datos aquí, en este gráfico que tienen debajo del principio 4, ven el alto de las barras. Ahí ya le va diciendo que tienen más datos. Perfecto. Sí, pero están comparando, por ejemplo, países para esos indicadores. Y entonces dicen, bueno, la barra más pequeña, o sea, ¿cómo voy utilizando el color en las barras? Pues en orden creciente, de más claro a más oscuro y no al revés. A esto se refiere. Pero también si hacen una escalera, por ejemplo, de fases, las fases no, y esto verán que algunas, no es infrecuente ver fases que empieza fase 1 arriba y van cayendo y la fase 5 abajo. No, crece hacia arriba y hacia la derecha. Y el principio 5 es utilizar fondo blanco. Y aquí, Máximo, no sé si hay preguntas. De momento no, Palmira. Yo en realidad tengo una, pero es más sobre texto. Te la voy a hacer un poco más adelante. De acuerdo. De acuerdo. Vaya. Continuamos. Algo me atragantó. Entonces, 5 principios para el uso de gráficos. Y ahí aparecen las cruces que era que estaban animadas, error mío. Bueno, un tema que no me interesa tanto el profundizar ahora, porque lo van a tener, pero sí la reflexión. Esto es muy importante. ¿Utilizamos un gráfico de área o de tarta porque nos gusta? No. Utilizamos cada gráfico en función de lo que pretendemos. Y esto para la persona que me hizo la pregunta sobre estadística es muy importante. Entonces, por ejemplo, ven aquí, solamente si ven los bisés, que es lo positivo, ¿verdad? El gráfico de barras es el que mayor satisfacción o respuesta positiva da a las necesidades que tenemos. Por tanto, será el mayormente utilizado por nosotros. Me permite comparar tamaño, me permite comparar series de tiempo, que es lo habitual que comparamos en los gráficos, o reflejamos, no estamos comparando, reflejamos a través de los gráficos, me permite rankear, establecer un ranking, me permite también ver las partes respecto al todo, porque hay un gráfico que también podemos poner la barra de los totales, me permite reflejar desviación, distribución y lo que no me permite es la correlación. Cuando necesito correlación tengo que utilizar un gráfico de puntos. Cuando utilizamos un gráfico de área, únicamente, y reitero esto, cuando tenemos que comparar las partes respecto al todo. Cuando queremos reflejar bien
en una tarta, en una torta, no sé cómo lo llaman, en un área, las diferentes porciones. O sea que aquí no es me gusta esto, me gusta lo otro, no. Aquí es también estrategia, reflexión. ¿Qué necesito con el gráfico? Porque un gráfico, algo que no pensaba hablarles, porque entiendo que es básico, pero ojo con las escalas. Puedo estar sesgando totalmente la información que dispongo a través de un gráfico, la puedo estar sesgando con una escala incorrecta. Yo manejo la escala, le pongo una escala pequeña, ahí parece enorme. Claro, eso se matiza cuando comparo datos. Pero lo importante de esta diapositiva que van a tener y vayan a ella cuando quieran es cuándo, qué necesito y cuándo es recomendable o qué gráfico sería recomendable en este caso concreto. ¿De acuerdo? Entonces, vayamos a tablas. ¿Qué les quiero reflejar? Y esto se lo puedo poner, si quieren, se lo puedo dejar en la documentación que les distribuya. Es un ejemplo de una tabla que lleva pues, un montón, 3, 6, 7 notas al pie de página. ¿Qué problema teníamos en esta tabla? Que estoy comparando, tengo que analizar muchas variables, tengo varios países y tengo por femenino y creo que era femenino y masculino, ya no recuerdo ahora qué era eso, pero en todo caso, lo primero, ponemos el indicador, tengo que referenciar, por ejemplo, la tasa de mortalidad neonatal es por cada 1000 niños, pero tengo tasas que es por cada 100. Entonces, ojo, ahí ya lo tengo que reflejar, porque si no, no sería comparable esos datos, ¿de acuerdo? ¿Qué más tengo aquí? Pues tengo un problema de fuentes enorme, porque me gustaría que todos, CEPAL en este caso, me diera toda la información, pero no la tenemos. Entonces se mezclan, en este caso, fuentes del Banco Mundial para Demografía, Educación y Tecnología, de la CEPAL, no, creo que es para edad, y de PRC para religión, porque no tenía otras fuentes. Pero ojo, los años son diferentes. Entonces todo esto hay que especificarlo en notas, que yo las puse a pie de página, pero podrían ser a pie de tabla. Porque en un caso determinado los datos está lleno de mención a notas a pie de página. ¿Por qué uno es del 2013, otro es del 2015? Pues porque, por ejemplo, para Nicaragua es muy difícil obtener datos. ¿De acuerdo? Ahí te doy paso, Máximo, porque seguramente hay alguna pregunta. Sí, Palmira, de hecho hay un par de consultas. Dice Fernando, ¿podría comentar algo sobre el uso de filigranas o marcas de agua? No entiendo bien la pregunta. Marcas de agua las utilizamos. A ver, voy primero por marcas de agua. ¿Cuándo utilizamos marcas de agua? Cuando el documento, por ejemplo, es preliminar, ponemos preliminar. Cuando es confidencial, uso interno, lo marcamos con una marca de agua porque si lo pongo al inicio, por ejemplo, lo pongo en la contraportada, en la parte interior y pongo este documento es confidencial, prohibido su distribución excepto permiso expreso, sí, pero eso se lo saltan. Entonces solemos marcar con una marca de agua para que quien haga una fotocopia o haga un print de pantalla se lleva ahí que es uso interno. O sea, eso sería marca de agua. Y la filigrana, damos opción a que explique en el chat mientras continúo, porque no sé si son las filigranas de adornos, no lo sé, eso no capté bien la pregunta. Pero las marcas de agua, por ejemplo, si es un informe que está en borrador, sí que recomiendo siempre cuando lo distribuyen a sus jefes, jefas o a otras instituciones, márquenlo, porque por mucho que les digan está en versión preliminar, pueden decir, aquí tiene este error o falta esto, lo otro. No, ya le va marcado de que es preliminar o que está en borrador. Pero también cuando sea muy confidencial, que es un documento que no se puede transmitir, márquenlo en general en diagonal. En esos casos es importante, márquenlo en diagonal, no en horizontal, para que recoja todo el documento. Es como cuando intentan bajarse una foto de estas de internet que tienen copyright y cuando lo van a imprimir le sale con las marcas, pues lo mismo, así sería el documento. ¿Hay alguna otra, Máximo, o Sí, avanzo? aquí aclara afirmativo, se refiere a los decorados o filigranas.
No, olvidémonos, un informe técnico no tiene filigranas. No, de lo que hablamos, informes técnicos van a ser elaborados conforme una imagen, una identidad visual de la organización. Pueden llevar una línea abajo, por ejemplo, si deciden, o arriba para los capítulos, pero lo que son filigranas no llevan nunca los informes de los que estamos hablando nosotros. Gracias, Palmira. Sí, hay una más. Dice Silvia, en la fuente para tablas y gráficos se continúa utilizando la leyenda elaboración propia con base en X datos, o simplemente incluimos la fuente directamente. Son diferentes, gracias por esto de la fuente, porque daba por hecho se debe decir la fuente, pero muchísimas gracias, Silvia. Varias cosas aquí. Siempre hemos de reconocer la fuente. Cuando una tabla o un gráfico está copiado literalmente de una fuente, ponemos fuente tal. Cuando una tabla o un gráfico ha sido modificado de esa fuente, tenemos que poner fuente adaptado de tal cosa. Tercera opción, una tabla o un gráfico que elaboramos nosotros, pero con datos de elaboración propia, con datos o con base en datos tal, o con datos del BIT tal año. O sea, muy importante reconocer y ojo con adaptar y modificar y no decir que es una adaptación, porque esto es un tema grave. Y muy bien utilizado lo de con base en, porque es un error habitual en base a, con base a, y no, es con base en. No sé si hay otro... Sí, Palmira, bueno, primero recordarte que nos quedan 5 minutos Sí. y paso a la siguiente pregunta. Dice, ¿una foto documental se puede considerar un dato o una información? Una foto documental. Mira, aquí voy a decir lo que hablamos el lunes pasado. La diferencia entre dato, información, conocimiento y lo que sería ya sabiduría va a depender de la lente que utilicemos. Es la misma diferencia que hay entre proceso, actividad o tarea. Una foto que tengo en una auditoría es un dato de auditoría, pero en un informe habitualmente una foto es puro conocimiento. Me puede estar diciendo una buena foto dónde están los fallos de esa empresa que no ha pasado una auditoría. O sea que depende de la lente que utilicemos, pero en general es información o es conocimiento. Y voy a avanzar máximo para estos cerrar en 4 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, tipos de gráficos, pues otro tema que no he comentado, ordenados. Estos gráficos son correctos, una serie temporal, me indica claramente. En el gráfico de la izquierda no podríamos poner, no sería adecuado poner números, que eso les comenté en la técnica de síntesis, porque quedaría muy junto. En el de la derecha tiene los números en cada barra, lo cual es totalmente oportuno y necesario, pero me lo va ordenando de mayor a menor, igual que este tipo de gráficos, ¿verdad? Sin embargo, este, por ejemplo, ya no me pone la fuente, error. Y este gráfico tiene 2 incorrecciones. Primero, porque no lo ordena, y segundo, porque ¿para qué queremos tantos colores? Si los países no necesito separarlos por colores. Este es un magnífico ejemplo de mal hacer. Esta parte ya la voy a pasar porque es la misma que pueden acceder a ella técnicas de síntesis, únicamente es para darles una idea de tipo de gráficos que podemos poner. ¿De acuerdo? De conclusiones y recomendaciones, también insistir en la coherencia. Primero, que todas las conclusiones y las recomendaciones tienen que derivarse del texto. No puede haber nada que no esté sustentado. Y segundo, tienen que estar ordenadas por prioridad. La más relevante arriba y así por orden lógico. Y tercero, tienen que ir unidas las conclusiones y las recomendaciones. Incluso les diría un cuarto, redactadas como hemos visto para las listas. Un infinitivo o comenzando por una frase, etcétera. Y ahí máximo yo iría ya cerrando porque esto es
no tengo nada nuevo. Las referencias, espera, esto sí, insistir en que el estilo, si no tienen otro, el más habitual es de normas, las normas APA. Yo les voy a distribuir esta versión en español, traducción de la 7ª versión. Y siempre por orden alfabético, ¿de acuerdo? Y en la revisión, insistir que lo revisen el informe varias veces, si es posible, si no van pillados de tiempo, dejar transcurrir 1 o 2 días porque vemos diferente. Hay que dejarlo enfriar y volver a él. Y luego ya la última, que es la evaluación de la efectividad. O sea, esto ya no incorporé nada nuevo respecto al anterior, únicamente insistir en la necesidad de evaluarlo, ¿verdad? O sea que aquí me quedaría poniendo la imagen de la ficha de las buenas prácticas que elaboramos después del taller primero y que espero que les sea útil. Si quieren más información o necesitan alguna otra cosa, pues siempre estamos a su disposición, Máximo. Y ahí ya te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Palmira, por esta presentación, que sobre un tema muy importante que además ha sido muy requerido, muy solicitado por los participantes. Y también agradecer a los participantes por las consultas que fueron haciendo a lo largo del taller. Sin duda han contribuido a enriquecer el contenido. Y decirles que les esperamos el próximo miércoles 21 de octubre. Por si les interese, vamos a hacer un webinar sobre gestión por resultados. Les recuerdo nuevamente que van a recibir una encuesta por correo electrónico, que agradeceríamos mucho que puedan completarla a la brevedad posible y que no les tomará más de 1 minuto. Informarles también que les vamos a distribuir el material que utilizó hoy Palmira a sus correos electrónicos en un plazo no mayor a 48 horas. Así que una feliz tarde para todos y gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Feliz tarde para todos. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente, el 21. Adiós. Bueno, gracias Máximo y feliz tarde a todos.